Ahí vamos. Bueno, bienvenidos entonces. Ahora vamos a ver todo lo que es sistema de comando de incidentes. Vamos a ver para qué sirve y cómo lo vamos a ir aplicando, ¿sí? Tener en cuenta que este sistema de comando de incidentes es un sistema que nació allá por el 1900, en la época de la década del 70, donde en California empezaron a surgir grandes incendios. Hoy en la actualidad esos incendios siguen estando, lo podemos ver a través de la prensa, a través de la televisión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Cómo era la funcionalidad que ellos tenían? Detectaban un incendio, mandaban una unidad para que evalúe la situación que estaba pasando en ese incendio. Esa unidad hacía un llamado a la central de emergencias y pedía los recursos necesarios. Evidentemente, todo esto era una gran pérdida de tiempo porque se necesitaba de alguna forma lograr una contención a los incendios o a las otras emergencias con tiempos mucho más rápidos, mucho más acotados. Por lo que empieza a proponerse un sistema en el cual ya existan brigadas organizadas que respondan a un mando, a una jerarquía, ¿sí? Y que puedan participar de los distintos incidentes o accidentes o situaciones de envergadura. Entonces, se cambió la idea y al generarse estos incendios grandes, lo primero que se hacía era justamente salir con todas las unidades disponibles que ya se había preestablecido y organizado para que se pudiera dar una mayor y mejor respuesta, mucho más efectiva. Entonces, esto de alguna forma nos permitía ya tener muchas unidades en el lugar del suceso. Y con el tiempo eso se fue mejorando porque no solo teníamos las unidades de bombero, sino que fuimos incorporando algunos módulos donde también íbamos a tener hospitales de campaña, donde íbamos a tener la parte sanitaria cubierta, también una importante presencia en la parte de comunicaciones, ya que se vio la importancia de que necesitaban una comunicación local realmente efectiva, ¿sí? Y no estar dependiendo de si funcionaban o no funcionaban repetidores o de las grandes distancias que teníamos por ahí, ¿sí? Bien, de alguna forma este sistema de jerarquías fue tomando forma y se fue gestionando esta participación en una serie de accidentes y pasó a obtener una respuesta para incidentes y accidentes complejos, ¿sí? Realmente fue muy bueno porque a lo largo de este sistema modular, que tiene 4 áreas principales, que de esas áreas principales salen las áreas secundarias, realmente se pudo dar otro tipo de respuestas a los incidentes. ¿Qué es lo que pasaba? Encontrábamos terminologías totalmente diferentes entre las instituciones. Algunos hablaban de una forma, se comunicaban de otra forma, los protocolos que utilizaba el sistema sanitario no eran los mismos protocolos que utilizaban las brigadas de rescate de los bomberos. Y a su vez, la policía, el ejército, las fuerzas de seguridad tenían sus protocolos individuales y nunca se compartían estos protocolos. En definitiva, cada uno hacía lo que podía o lo que sabía hacer, pero había una falta de adaptación a toda esta estructura, ¿no? Entonces, la particularidad que tiene el sistema de comando de incidentes es que de alguna forma fue ordenando todos estos recursos y se fue optimizando los tiempos y las capacidades de respuesta, ¿sí? Con esto de que cada brigada hacía lo suyo, cada uno tenía un plan totalmente distinto. Entonces se perdía tiempo porque cada uno quería imponer su plan, se perdía efectividad y la respuesta no se lograba que fuera realmente buena.
También faltaban todo lo que era infraestructura o instalaciones que la gente pudiera ubicar rápidamente. Entonces, nosotros a través del SCI, el Sistema de Comando de Incidente, vamos a saber que el incidente es un suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción del personal de servicios de emergencia para proteger vidas, los bienes y el ambiente. Definiendo lo que es el incidente, vamos a poder generar este sistema y este comando para poder intervenir en todo lo que es el incidente, accidente o estas situaciones naturales o antrópicas. En un sistema vamos a encontrar un ordenamiento de elementos independientes relacionados entre sí y con su entorno. Entonces, en este comando vamos a hacer una acción y un efecto de impulsar, asignar, orientar y conducir los recursos. Esto significa que a través de la jerarquía de esta organización vamos a poder destinar cada uno de los recursos necesarios para poder dar, mitigar o minimizar la contención necesaria para estas situaciones, ¿sí? Como sistema de comando de incidentes, vamos a definirlo como la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operación para los cuales fueron creados. Entonces, fíjense qué idea brillante que fue la de organizar estos módulos en los cuales a través de una respuesta a una jerarquía predeterminada, ¿sí?, a un comando de situación, todas las necesidades se iban a ir cubriendo con la implementación de este comando. Y este comando se establecía ya en el lugar de la zona donde había sido el accidente, donde habían pasado las catástrofes. Ya la situación era local. No teníamos que depender tanto de los tiempos de traslado, ni mucho menos, porque ya la respuesta pasaba a ser local, ¿sí? Entonces, la implementación de estos campamentos, de estos lugares de encuentro, nos permitía de alguna forma tener todos los recursos absolutamente al alcance de la mano. ¿Dónde vamos a aplicar todo lo que es el sistema de comando de incidentes? En infinidad de accidentes, de incidentes, de situaciones, donde podamos encontrar explosiones o también el manejo de materiales peligrosos, donde podamos encontrar incendios, catástrofes naturales, situaciones con múltiples víctimas, donde también los accidentes vehiculares pueden jugar un factor importante y necesitemos una respuesta de una contención adecuada a todos estos lugares. El sistema de comando de incidentes se basa en principios que permiten asegurar el despliegue rápido, coordinado y efectivo de los recursos. ¿Qué significa esto? Que a través de este comando que se genera, vamos a poder tener todas las áreas o la mayor cantidad de áreas cubiertas. Áreas como necesidades. Entonces, qué bueno que podamos hacer la implementación del traslado de estos módulos, donde a través de una cabeza vamos a poder organizar de alguna forma todo lo que es la respuesta humanitaria, la entrega de alimentos, el transporte, las comunicaciones, la prensa, etc. ¿Sí? Se logra a través de esta sistematización de los protocolos de emergencia, primero de que todos estén trabajando con el mismo plan de acción del incidente. Los protocolos empiezan a ser compartidos, los protocolos empiezan a conocerse en todas las brigadas intervinientes y todos empiezan a usar el mismo tema, el mismo protocolo. Entonces logramos aunar en un solo estadio, en un solo protocolo, una terminología común donde podamos mantener la situación controlada, organizada y sistematizada.
es un comando unificado, donde vamos a poder estar in situ en el lugar o muy próximos al lugar de los eventos donde se están produciendo estas situaciones, ¿sí? Como funciones vamos a tener la de ordenar a través del mando, lograr una planificación para la respuesta que necesitamos dar para cada una de las necesidades que encontremos. Habíamos dicho que teníamos distintas situaciones, desde el trabajo con materiales peligrosos, fuegos, situaciones de rescate, accidentes, catástrofes naturales, inundaciones, etcétera, etcétera. Todo eso genera un movimiento importante y una logística para poder desarrollar distintas operaciones, para poder cumplimentar, tratando de minimizar o mitigar los efectos de una catástrofe, de un accidente o de un incidente. Todo esto tiene que ser con un marco de seguridad, con un marco de control, donde podamos tener a la comunidad de alguna forma informada y donde sepamos que vamos a contar con recursos para poder administrar de alguna forma esta emergencia y luego, en una etapa posterior, poder hacer una reconstrucción de lo que dejó esta catástrofe. Bien, acá en esta estructura yo necesito que ustedes sepan que como es un sistema de comando, vamos a responder a una jerarquía, a una autoridad. Entonces, este mando lo va a tener una sola persona que va a estar combinando todo lo que es el área de seguridad, el área de comunicaciones, la parte de información pública y va a ser de enlace con las distintas subáreas que nos van a estar permitiendo realizar una mejor respuesta. Habíamos dicho que necesitábamos contar con finanzas, con recursos para poder entregar esa respuesta. A ver, estos recursos también van a estar dados, por ejemplo, con la asociación de almaceneros, con la asociación de supermercados, porque si hay una inundación, un temblor, un terremoto importante, vamos a necesitar darle contención o alimentos dentro de las primeras horas de la catástrofe a esa población. Vamos a tener que buscar una logística para poder ayudar, vamos a tener que evacuar de forma masiva a la gente, entonces necesitaremos hablar con las distintas empresas de colectivos para poder realizar todo lo que es la evacuación masiva de esa gente en los distintos lugares donde se haya realizado esta incidencia, ¿sí? Todo esto evidentemente se trabaja con una planificación preexistente que también se va a ir adaptando a través de nuevas normativas, de nuevas órdenes, a determinadas situaciones que vayan surgiendo en cada uno de los incidentes. Si bien es cierto que contamos con una planificación previa, también es cierto que todas las catástrofes son absolutamente distintas. Cada una tiene lo suyo de particular que la hace distinta. Pueden ser parecidas a las otras, pero van a ser distintas, ¿sí? Y es importante saber que algunas cartelerías las debemos ya aprender para saber en un plano dónde vamos a encontrar cada una de las áreas que vamos a necesitar. ¿Sí? El puesto de comando va a ser el lugar donde se ejerce la función de mando. Va a estar el comandante que esté a cargo de este sistema y las cabezas donde van a estar dando las instrucciones pertinentes a cada una de estas áreas. Vamos a encontrar el área de espera, que es el lugar donde se encuentran los recursos mientras son asignados. Entonces, hagan de cuenta que en el área de la catástrofe generamos un lugar de depósito donde iremos estacionando las ambulancias, las autobombas, y de ahí se irán destinando a los lugares específicos para ser desplegadas ante las necesidades que tengamos. El área de concentración de víctimas, esto también ya nos permite empezar a hablar con otra terminología, por ejemplo, con el triage, donde nosotros vamos a tener que empezar a determinar
las prioridades de cada una de las personas. Como no podemos hacer una contención masiva, rápida, vamos a establecer prioridades. Esta prioridad va a ser el triage que nos va a permitir como herramienta determinar cuáles son las urgencias o las necesidades inmediatas. Vamos a tener una base operativa, un campamento. Este campamento va a estar dividido también en un campamento del personal que es operativo y también en otro sector de las personas que necesitan también estar alojadas de alguna forma, porque su casa fue destruida, porque se quedaron sin hogar, porque tal vez su zona está inundada. Entonces, establecer, por ejemplo, algunos locales grandes, clubes, escuelas, como campamentos para todo lo que son las víctimas. También vamos a tener que prever todo lo que es la aeroevacuación, por lo que vamos a tener que determinar en un mapa, en una zona, dónde están todas las helibases, o en su defecto, o sea, los helipuertos, o en su defecto buscar los lugares que sean apropiados para poder generar un helipunto para que aeronaves puedan aterrizar en ese lugar y poder hacer desde un soporte logístico hasta la evacuación de víctimas. Necesitamos contar con recursos previos, por eso también necesitamos todo esto de los depósitos, donde vamos a estar almacenando tal vez comida no perecedera, frazadas o dispositivos que nos permitan de alguna forma mitigar o minimizar al momento de la respuesta en esta emergencia, ¿sí? Son cosas que son potencialmente disponibles, que van a estar al servicio de las distintas necesidades en una emergencia y a requerimiento del sistema de comando de incidentes. Bien, ver qué tipos de recursos vamos a encontrar, si son recursos específicos para cada una de las tareas o recursos generales, ver también cuáles son las fuerzas de tarea y contar con el material humano. No es lo mismo la ayuda humanitaria que puede dar, por ejemplo, personal de ejército, que una tercera fuerza de paz como lo son los grupos Scout, donde tal vez nos puedan permitir establecer otro tipo de logística. No vamos a mandar a los Scouts a la zona caliente, a la zona roja, a la zona de incidencia, pero sí podemos mandar, por ejemplo, al grupo de Scout o a docentes a hacer una contención al campamento o a una zona segura donde puedan participar y colaborar con la logística necesaria para esa necesidad, ¿sí? Bien. Se puede establecer un comando único cuando solo existe una institución al mando del incidente. En este caso podemos decir que el sistema de comando de incidentes que se generó hace unos días atrás en la provincia de Córdoba estaba a cargo justamente de Federación de Bomberos. Era el único ente oficial que estaba participando directamente, por lo menos al principio, hasta que después hizo el traspaso de procedimiento del operativo y el comando lo fue tomando ya otra área más específica, ¿sí? Eso ya luego veremos lo que es el traspaso de los operativos, los traspasos de los incidentes, donde justamente esa respuesta va a estar también con otro comandante, con otro personal más calificado. En un primer momento va a ser la persona o la brigada que llega al lugar y después, a través de la implementación del sistema de comando de incidentes, el mando ya lo va a ir tomando la autoridad que requiera comandar absolutamente todo, ¿no? Y dentro de este comando unificado podemos encontrar varios cuarteles, varias instituciones, varias fuerzas, donde se van a poner al servicio de una sola persona que va a ser el jefe del sistema de comando de incidentes o el comandante. Esa persona va a ir tomando o va a ir dando normativas, directivas
a los distintos grupos, porque lo que tiene justamente el sistema es que es un sistema organizado, modular, donde vamos acoplando distintos recursos y los vamos canalizando a través de una sola cabeza, a través de un solo comandante, ¿sí? El comandante este único es el que nos permite de alguna forma organizar y sistematizar esta respuesta humanitaria. Bien, es importante saber que se debe informar el arribo a la zona, también se debe informar que se está estableciendo el campamento, cuál va a ser la zona roja, donde solo algunos van a poder entrar. Ahí empieza a jugar la parte de seguridad, una parte muy importante, porque va a delimitar las determinadas zonas y va a ser la que permita el ingreso a determinadas zonas de determinadas brigadas, ¿sí? Ver todo lo que es el perímetro de seguridad, el perímetro de trabajo, las distintas áreas. Esto también nos va a ir permitiendo ya establecer un pequeño triage donde vamos a saber quién interactúa en determinadas zonas. Ver cuáles son las estrategias y las planificaciones que vamos a usar en ese incidente en particular. Ver cuáles son las necesidades que tenemos, tanto materiales como de recursos humanos, que podamos poner a disposición de esta catástrofe que está pasando, de este accidente. También vamos a necesitar la gente que va a generar un proceso de información y de comunicación, una comunicación interna donde todas las áreas puedan estar absolutamente comunicadas, enlazadas, manejando la misma información y obedeciendo lo que dice la cabeza de este comandante de incidente, ¿sí? A ver, en este caso habíamos dicho que la prensa jugaba un papel preponderante, porque si la tenemos de aliada a la prensa, la vamos a poder utilizar para dar información a la sociedad, para que sea una herramienta, para que esa sociedad, a través de los distintos sistemas de comunicación, pueda estar recibiendo información de qué es lo que tiene que hacer y de qué es lo que no tiene que hacer. Ver también, al transferir, cuál es el estado del incidente, ¿sí? Si un cuartel de bomberos hace la transferencia de este procedimiento al SSI, al Sistema de Comando de Incidentes, ver cuál es el estado, cuál ha sido el progreso, cuál es la situación actual de seguridad, cuáles son los objetivos y estrategias que se planificaron y consultar cuáles son los que se van a aplicar a partir del momento del traspaso, ¿sí? Una organización actual nos permite ver todo lo que se hizo anteriormente y cuál va a ser la proyección de trabajo entre las distintas fuerzas intervinientes. Y así vamos a poder lograr una asignación de recursos pertinente para cada una de las situaciones. No vamos a mandar toda la ayuda a un solo lugar, sino que vamos a ir mandando la ayuda que consideremos necesaria a través de esta planificación para poder ir cubriendo, conteniendo estas necesidades, ¿sí? Así estaremos realizando una mejor optimización de estos recursos humanos y materiales. Ver si vamos a tener más recursos o la caballería que viene en camino, con qué vamos a contar a futuro para justamente tratar de tener todas las variables de planificación y saber qué tiempos de respuesta vamos a tener para trabajar a posterior, ¿sí? ¿Cuál va a ser el lugar de desastre dentro de las, digamos, en el lugar de desastre nos vamos a hacer cargo del procedimiento, vamos a ver cómo ingresamos a ese lugar de desastre, cuáles van a ser las delimitaciones de zonas habilitadas, cuáles son las características relevantes que nosotros necesitamos saber de esa situación determinada. Vamos a través del área de comunicaciones a generar todos los recursos necesarios para que en el área que estemos trabajando tengamos una cobertura de comunicaciones adecuada. Ver de entre las fuerzas
¿Cuáles son los sistemas de comunicaciones que están utilizando? Si utilizan repetidoras, si utilizan equipos de UHF, Ultra High Frequency, o de VHF, o ver cuáles son los equipos que vamos a necesitar, por ejemplo, para trabajar en espacios confinados, porque las transmisiones radiales no son la misma en situaciones donde estamos al aire libre o en estos espacios reducidos, donde tenemos concreto, donde tenemos hierro, donde tal vez tengamos zonas totalmente inundadas. Hacer una buena proyección climática, no solo para el día de la fecha que nosotros llegamos, sino una proyección y una estimación de cuántos días nos va a llevar recuperarnos de esta situación de catástrofe y una planificación climática que nos permita saber cómo va a estar el clima en esos días para saber también cómo vamos a poder optimizar esos recursos necesarios. Evidentemente esto tiene que tener un plan de salida y vamos a ver esta planificación que muchas veces involucra mucho más allá del sistema de comando de incidentes, donde no solo es el municipio, sino que también la nación, las provincias, y muchas veces la ayuda es de todo un continente en determinadas zonas. Todo eso hay que planificarlo previamente y al momento de que se genere esta situación de catástrofes, ver con qué recursos estamos contando de esa planificación y cuáles son los que vamos a poder aplicar, ¿sí? La cantidad de víctimas, cuál es la gravedad de la situación que se está viviendo, porque también tenemos que hacer una proyección para ver si los hospitales locales van a poder generar una respuesta adecuada o, en su defecto, el módulo de respuesta sanitaria tenga que implementar todo lo que son los hospitales de campaña. Todo eso ya lo vamos a ir desarrollando. Hay hasta buques que son hospitales, hay camiones que son terapias intensivas polivalentes que pueden llevar a hasta 10 personas. Entonces, de alguna forma, prever qué recursos sanitarios vamos a necesitar para la cantidad de víctimas que vamos a estar hablando. Ver cuáles son las entidades que van a estar participando, tanto entidades oficiales, organizaciones no gubernamentales, ONG, fundaciones, y por qué no ver también todo lo que son las instituciones civiles que puedan generar una ayuda y hacer un aporte modular dentro de este sistema de comando de incidentes. ¿Sí? Bien. Ver justamente que el sistema sanitario no colapse, cuáles son los refuerzos necesarios que vamos a necesitar, detectar en qué lugar vamos a poder poner a los evacuados, a ese personal civil, a esa población, un lugar que tiene que ser amplio, donde puedan estar secos, contenidos con comida, con calor y con la posibilidad también de recibir ropa, porque ante la catástrofe, ante el siniestro, tal vez se hayan quedado sin nada, ¿no? Por eso también la planificación dentro de este sistema de comando de incidentes, vamos a ver que al momento de otorgarle la ropa a la gente, uno recibe un combo. ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía era, bueno, a ver, tomá un pantalón, listo, ya tenés. Pero la persona también va a necesitar una remera, la persona también va a necesitar mantener condiciones humanitarias medianamente dignas de acuerdo a la situación que estemos pasando. Entonces, lo que se trata es de buscar una remera, una camisa de un talle, uno o dos pantalones, ver de que también la persona dentro de lo posible reciba ropa interior, ropa y calzado adecuados para mantener su temperatura confortable, ¿sí? Y con el racionamiento de comidas también se utiliza tratando de que esta persona tenga una contención adecuada, porque toda esta situación de estrés va a generar un consumo extra de calorías, entonces es necesario que esa persona se mantenga fuerte, se mantenga íntegra,
no solo darle un plato de polenta, sino, a ver, tratar de buscarle complementos. Por eso el papel que juegan los nutricionistas de emergencia es muy importante, porque hacen una proyección de raciones donde esa persona pueda recibir una fruta, donde pueda recibir la cantidad de calorías adecuadas para cada uno de los días. Ver y establecer los puntos de reunión que van a ser necesarios no solo para contener a las personas, sino también para informarle determinados planes de acción. Entonces, como ustedes ven, este sistema de comando de incidentes va abriendo su parte modular a distintas subáreas, donde estas subáreas van a generar una logística, una respuesta operativa con una planificación previa previa para ver una suposición de situaciones que van a pasar. También se va a generar una planificación actual, viendo de adaptar la necesidad de ese momento a lo que está pasando, ¿sí? Y de alguna forma ver cuáles son los recursos que nosotros podemos disponer para este momento, ¿sí? Todo esto suena sumamente complejo, pero la verdad que es muy fácil porque partimos de estas 4 bases donde estará la seguridad, donde estará la parte de comunicaciones, la parte de contención sanitaria y una parte de enlace que estará realizando tareas y un trabajo en equipo donde todos puedan hablar exactamente el mismo idioma y todos puedan entenderse. Acá vemos en el centro de la imagen lo que es la zona roja o lo que es el perímetro interior. En ese perímetro yo estoy seguro que muchos de ustedes van a querer estar prestando colaboración y participando en ese trabajo. Pero ese perímetro va a estar delimitado primero por fuerzas de seguridad, donde solo va a ingresar a ese perímetro personal de rescate. Fíjense que las brigadas de bomberos tienen una brigada especial, que son las brigadas de rescate, que son las que entran a la parte roja, a la parte caliente. Después encontraremos también una zona naranja, donde vamos a encontrar el puesto de comando muy cerquita para poder dar directivas y respuesta, donde vamos a encontrar una base operativa, donde también vamos a encontrar todo el personal necesario para hacer triage y ver todos los recursos disponibles y también ese depósito de recursos ahí a la expectativa, atentos para poder dar esa respuesta, ¿sí? Y también todo ese perímetro va a estar de la diferencia al perímetro ya verde, amarillo, también va a estar las fuerzas de seguridad delimitando para que la población en general no ingrese a zonas donde van a quedar expuestas. Entonces, de alguna forma iremos ordenando también cuál es el sentido de circulación de las ambulancias, cuál es el sentido de circulación de nuestras autobombas, saber que si entran por un lado, generalmente van a tener que salir por otro, generar una ruta o una vía de evacuación, un cordón sanitario, etcétera, etcétera, ¿sí? Y comentarles un poco también que de alguna forma ahora se está trabajando, que eso ya lo vamos a ver en otra de las clases, o les vamos a brindar un material. Ahora la nueva tendencia es justamente la de combinar el sistema de comando de incidentes con el sistema de gestión de incidentes, donde algunos de ustedes ya pudieron hacer la capacitación específica que realizó otra institución hermana, pero con el sistema de gestión de incidentes, el mando ya no lo tiene un comando, ya no lo tiene una sola persona, ya no es, digamos, no me va a salir, por una cuestión de jerarquías, sino que el sistema de gestión de incidentes le da la posibilidad a que cada fuerza, a medida que vaya siendo necesario su actuar, su accionar, sean los que van manteniendo todo lo que es las directivas de ese momento. ¿Qué significa esto? Que en un sistema de gestión de incidentes, tal vez un plomero en una situación específica
esté al mando por los recursos que él puede dar, por la tarea que puede dar, por la gestión de labores que puede realizar, ¿sí? Eso no se compliquen, ya lo vamos a ver y le vamos a mandar material. Bien, de esta forma vamos a dar por finalizada esta parte.